Audiovisual Clips. Hoy vamos a hablar de Henrik Ibsen, el tipo que hacía obras de teatro, ¿no? Pero no hablaremos de su teatro, sino de una pequeña biografía, porque tiene algún interés biográfico en esto, ¿no? Ibsen nació en 1828 en Skien, en Noruega. Es el único noruego que uno conoce. Cada vez que le preguntan por un noruego, dicen Ibsen, aunque yo conozco otros. Cada vez que a uno le hablan de Noruega, no sabe qué decir. Entonces, se acuerda Ibsen, después se acuerda de Snorri Sturluson, y después se marcha. Bien. ¿Dónde queda el pueblo de Skien, ahí donde nació Ibsen? Dice, estaba en la costa, pero en Noruega es casi inevitable estar en la costa, porque no solo tiene una costa muy extensa, sino que están los famosos fiordos que se meten dentro del territorio, de modo que hasta la parte mediterránea está en la costa. Bien. Parece que era una zona salvaje donde abundaban los lobos, la destrucción y la lepra, sin que yo acierte ninguna lógica en esta enumeración. No. Se me dirá que una enumeración no es necesariamente lógica y diré, quién sabe. El lugar estaba en ruinas, el pueblo de Skien, ya que unos años antes no sé de qué, probablemente del nacimiento de Ibsen, un incendio había destruido todo el pueblo por el descuido de una sirvienta a la que luego decapitaron, imagínense, para que aprendiese a no descuidarse, desde luego. De todos modos, hay que decir que Skien no desentona con el resto del país. Noruega había sido muy poderosa, como saben ustedes, en la temprana Edad Media, pero ya en 1536 era una provincia de Dinamarca y siguió siéndolo durante casi 3 siglos. Se había transformado en un país un poco deprimido. Oslo, que entonces se llamaba Cristianía, era una ciudad danesa y toda la cultura que allí se veneraba tenía un origen danés. Tanto es así que en el siglo XIX el noruego fue más un dialecto provincial que una lengua nacional. Y escribir en noruego era aislarse del resto de Escandinavia, para no decir del mundo. Hago notar que la primera universidad noruega data de 1813, cosa bastante curiosa en un país europeo. Ibsen fue el mayor de 5 hijos de un comerciante llamado Aknot Ibsen. Los antepasados parece que eran capitanes de barco, pero en Noruega es casi imposible no tener un antepasado capitán de barco. Cuando Henrik tenía 6 años, el papá se arruinó, el viejo Ibsen. Quebró y a partir de entonces se hizo un malhumorado, peleador y pedigüeño. Esta enumeración, malhumorado, peleador y pedigüeño, sí tiene un sentido lógico. Lógico y cronológico también, ¿no? Bueno, parece que el viejo andaba siempre mangueando por ahí y cuando no le daban se enojaba. La madre había sido en su juventud una belleza. Era una actriz frustrada, como casi todos nosotros. Ante el desastre económico de su marido, se deprimió y pasaba todo el día encerrada en su cuarto jugando a las muñecas. Toda la familia se alimentaba únicamente con papas. Papas para el desayuno, papas para el almuerzo, papas para la cena. Digo yo repitiendo lo que ya dije. Siempre papas, insisto. Ibsen era petizo y fulero. Esto no quiere decir que la ingesta de papas provoque semejante condición, ¿no? Era petizo y fulero antes de comer papa y aún comiendo manices. Este es un buen comienzo, ¿no?, para una biografía de Ibsen. Platero es blando y peludo. Ibsen era pequeño y feo. Juan Ramón Jiménez hubiera comenzado su biografía de Ibsen diciendo que era blando y peludo, pequeño y feo. Tenía una cabeza enorme, Juan Ramón Jiménez. Ibsen. Y unos ojos que aterraban. Decían que, como Tolstoy, tenía una mirada que evocaba la mirada de un juez
que te sentenciaba a pena de muerte, como si los jueces que sentencian penas de muerte tuvieran una cara especial. Imagínense, esto permitiría a los abogados defensores, recusar a aquellos jueces que fueran parecidos a Ibsen. Bueno, después de una infancia humillante, enviaron al pobre de Henrik a Grinstad, un puerto de mar, como asistente farmacéutico. Allí trabajó y se pagó estudios de medicina que pronto abandonó. En realidad estaba fascinado con las lecturas de Rabelais, de Voltaire, de Shakespeare. Así que, solo y muerto de hambre, empezó a escribir poesía y obras de teatro. Sus primeras obras fueron Norma, La noche de San Juan, El féretro del guerrero. Nadie las publicó. Las consideraron triviales y desde luego tampoco nadie las representó. En aquel lugar, en este puerto, en Grinstad, conoció a Susana Forensen, una muchacha estudiosa, decidida y fea. Siguen las enumeraciones. Según Ibsen, tenía lindo pelo, así que imagínense. Bueno, cuando la vio, se enamoró y le mandó una carta de declaración. Le dijo que iría a verla a las 5 de la tarde y que si ella no le correspondía, bastaba con que no estuviera en la casa. Es un poco curioso esto, te obliga a irte. Bien. Y si lo recibía era la aceptación. Es raro, me llama mucho la atención. Ibsen fue recibido por la criada, pero él entró igual. Pasó a un salón y allí se quedó esperando. Esperó casi un día entero. Después de ese tiempo apareció la muchacha. Claro. Ibsen quedó sorprendido y la mina le dijo: el amor es prueba y la vuestra fue la paciencia. Yo no creo eso, ¿eh? Esto de que te pongan a prueba para ver si o te gusta o no te gusto, ¿qué es esto? Que si me voy antes no te gusto y si me quedo, no. A mí no me gustan, las mujeres que me gustan no me gustan porque se quedan. Algunas incluso me gustan porque se van. Bueno, el caso es que después de este parlamento, a los pocos minutos estaban revolcándose en las alfombras y a los pocos meses se casaron. Fue un matrimonio más o menos, más funcional que cálido. Bueno, era un matrimonio. Ibsen fracasaba con sus escritos y entonces maltrataba a su esposa. Dormían en camas separadas, pero ella lo sostenía como escritor. Dicen que él en algún punto se puso a pintar porque estaba desalentado con los resultados de su escritura. Se ve que pintaba muy mal porque un día Susana le tiró la pintura por la ventana y lo obligó a escribir todos los días bajo la amenaza de abandonarlo. Entonces Ibsen, aterrado, siguió escribiendo. Pero las cosas seguían sin funcionar. Estaba endeudado, acosado por acreedores, bebía mucho. Un día lo encontraron mamado en una zanja y daba tanta lástima que se hizo una colecta comunal para enviar al poeta borracho al extranjero. Mitad para que no jorobara, ¿no? Entonces, parece que se fueron todos, con la mujer y su hijo, que ya había tenido la prudencia de nacer, a Roma. Allí las cosas cambiaron. Tuvo su primer éxito en 1864, escribió Los pretendientes y vendió 15.000 ejemplares. Viajó a Dresde y después las penurias económicas terminaron. Se hizo famoso. Algunos consideraban que era el escritor más grande de la época. Estuvieron en Múnich, iba todos los días a tomar algo al café del Gran Hotel de München, y era uno de los espectáculos de la ciudad ir a ver a Ibsen, aquel café. Parece que se sentaba solo frente a un espejo para poder jugar al resto del salón. Bebía litros de cerveza. Cuando entraba al boliche, todo el salón se ponía de pie y se sacaba el sombrero y nadie se atrevía a sentarse hasta que Ibsen lo hubiera hecho. Este hombre, que en sus obras pisoteaba las convenciones y predicaba las libertades de la vida bohemia, presentaba en realidad una estampa severa y ortodoxa. Era muy vanidoso, tenía un espejo pegado en la copa del sombrero,
adentro sería, ¿no? Esos sombreros altos que se usaban entonces. Y entonces cuando se quería relojear, se sacaba el sombrero y se miraba un poco. Raro, porque habíamos dicho que se sentaba frente al espejo. Pero bueno, llevaba guantes amarillos, anteojos de oro, un bastón de nogal con contera de plata, iba de impecable frac, era muy petitero, según se ve, ¿no? Llevaba condecoraciones, llegó a extremos vergonzosos, ¿no?, en este aspecto, en su afán de obtener condecoraciones. Por ejemplo, escribía a los gobiernos de los países de Europa y reclamaba medallas y distinciones que él creía merecer por ser buen escritor. Las conseguía, se las ponía y las llevaba a todas partes. Incluso algunas campesinas que se lo cruzaban creían que Ibsen era un sacerdote por las medallitas y se arrodillaban para besarle la mano. Era muy cuidadoso en su aseo, disponía sus medias y sus calzoncillos en su ropero de una manera especial. Arreglaba él mismo sus prendas y solo permitía a un sirviente que le enhebrara la aguja, después las arreglaba él. Tardaba 2 horas en vestirse cada mañana. Si tenía que escribir, solo lo hacía con una camisa blanca recién planchada. Tráeme la camisa blanca recién planchada que voy a escribir Casa de Muñecas. No tenía amigos. Ibsen encontraba difícil la reciprocidad. Decía, cuando uno mantiene una relación tan intensa con la obra de su vida, no puede tener amigos. Cuando uno invierte su capital en una ocasión, no se puede permitir ese lujo. Se peleaba como del mismo modo que lo hacía Rousseau, ¿no?, con todos los escritores con los que tenía alguna relación. Cuando le hacían alguna mala crítica, enviaba postales con insultos al autor de la crítica. Señor fulano de tal, qué sé yo qué, ¿no? Era muy tacaño, a pesar de ser muy rico. Vivía con su familia en unas habitaciones de porquería, sin amueblar. Llevaba siempre 2 libretitas negras en donde anotaba gastos e ingresos. Jamás volvió a visitar a los familiares que había dejado en Noruega, no les brindó nunca ayuda. Todos los parientes murieron en la miseria, en aquel pueblito escandinavo. Dicen que era miedoso también, tuvo una relación con una muchachita que había conocido, y esta relación se cortó para siempre cuando el padre de esta chica los encontró sentados juntos. Sentados nada más. Sí, pero parece que Ibsen salió rajando, ¿no? Le tenía miedo a las alturas, pero esto no es por la razón por la cual salió rajando. En otro orden de cosas, le tenía miedo a las alturas. Cuando caminaba por la calle se ponía las manos sobre el marote porque tenía miedo que le cayera una teja encima. Porque le rompiera el espejo. Probablemente. Las tormentas lo desesperaban, el peligro del granizo lo obsesionaba tanto que llegó a medir el tamaño de las piedras que caían para ver si podían matar a un tipo, ¿no? En Navidad apagaba las velitas del árbol por miedo a los incendios, pero su mayor temor eran los perros. Un día le ladró uno y salió rajando, y el perro lo corrió y lo mordió. Desde ese día no solo le tuvo temor a los perros, sino también odio. Así que se paraba frente a las rejas detrás de las cuales había un perro, y cuando el perro se acercaba, le encajaba un bastonazo, le encajaba. En 1879 escribió Casa de Muñecas, donde aparecía la opresión de las mujeres, el rechazo de Nora, la protagonista, a seguir siendo una muñeca sin elección, sin libertad ante su marido, ¿no? Este fue el momento de mayor éxito del escritor, pero ese éxito lo llevó a tener un desprecio por la humanidad que no conoció límites. Andaba solo y decía que toda existencia humana es un naufragio y que la única actitud razonable era la de salvarse a uno mismo, ¿no? Odiaba las reuniones. Su idea del infierno era asistir a un banquete prolongado y estar allí sentado hablando con la gente. En política odiaba a los conservadores, a los liberales y a la democracia. Creía que el Estado debía ser abolido, era una especie de anarquista, lo que sé. Le gustaban las muchachas jovencitas. Según se dice, las necesitaba para poder escribir. Las seducía y luego las largaba. Se imponía a sí mismo el deber de no enamorarse, y esas chicas le daban ideas, o eran, mejor dicho, como ideas hechas carne. Así conoció a Emilia de Verdad, de 17 años, y luego de conocer su carácter diabólico, durante un año, escribió El maestro de obras, donde la pobre Emilia
quedó identificada con Hildeband. Durante toda su vida ella quedó bajo el estigma de ser una mala mujer, ¿no? También el caso de Laura Killer, una joven noruega que estaba bajo la influencia de su marido y para ayudarlo robaba. Ibsen la sedujo, conoció esa tragedia y la utilizó para Nora, la de Casa de Muñecas, ¿no? Tanto Laura como Emilia querían que Ibsen declarara públicamente que los personajes no eran ellas, pero él no lo hizo. No solo no lo hizo, sino que dijo lo contrario, dijo que sí eran ellas. Durante sus últimos años, Ibsen escribía bajo la vigilancia de su esposo. En 1900 tuvo un ataque de apoplejía y 6 años después murió de mal humor, amenazando con el bastón a todo aquel que se le acercaba. Fue el 23 de mayo de 1906, a los 77 años, en Cristianía, en Oslo. No. La última vez que se dirigió a alguien fue para decirle que le iba a encajar un bastonazo. Era el peluquero, ¿no? Así que murió de mal humor. Bueno, yo diría que cualquiera muere de mal humor. La idea de la muerte no es algo que te ponga bien, ¿no? Bueno, ustedes conocen la mayoría de las obras que ha escrito: El maestro contratista, La dama del mal, Un enemigo del pueblo, Casa de Muñecas, Los espectros, Peer Gynt, todos, Hilda Galver. Bueno, era extraordinario. Yo creo que esta biografía que hemos leído, divertida, es la biografía hecha por un ayuda de cámara. Decía Ortega y Gasset, refiriéndose a aquella frase según la cual no hay hombre grande para una ayuda de cámara. La frase que quiere decir que visto de cerca un hombre grande no lo es tanto. Es una frase, decía Ortega, propia de la ayuda de cámara, que está escrita con la mezquindad de la ayuda de cámara y no con la grandeza del hombre grande. Decía Ortega que cuando uno se acerca a los grandes monumentos descubre algunas rugosidades en la piedra y que la mejor manera de apreciar un gran monumento es desde una cierta distancia, y que esa cierta distancia se llama respeto. Así que yo creo que juzgar a Ibsen o burlarse de él diciendo que era un hombre que bebía, que era feo, cabezón, o que seducía a las damas para luego abandonarlas, es propio de una ayuda de cámara. Lo que queremos decir nosotros aquí es que estamos en contra de esta biografía que hemos leído y que verdaderamente Ibsen era un genio y que hay que juzgarlo por lo que escribió y por su carácter genial. Fue el primero en empezar con una exploración psicológica profunda de los personajes, de manera que recordémoslo por sus obras. Y creo que yo me atrevo a prometer una charla sobre las obras de Ibsen, ¿no? Sí, vamos a hacerlo muy pronto, ¿no? ¿A quién dedicar esta historia de Ibsen? Bueno, Rolón no está. No, Rolón se lo hubiera dedicado a las chicas. A las chicas. Que él seducía. Bueno, pues, a él mismo, a la mujer que lo amenazaba con abandonarlo si no escribía, y a las ministras que lo ayudaron, ¿no? A la ayuda de cámara no. No. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta charla, no? Sobre Ibsen, sobre las jovencitas que luego devinieron en personajes, o a la mujer que lo amenazaba, o a los habitantes de aquel pueblo que fue incendiado por una sirvienta. Bueno, si hubiera un tango llamado Casa de Muñecas sería ideal, pero no hay. Si hubiera un tango cantado acerca de un pueblo incendiado por la intervención de una sirvienta, tampoco hay, No. O autores teatrales que fueron progresando económicamente, bueno, no, sería un tango pésimo. En cambio, a lo mejor sobre hombres que seducen jovencitas y después se van, hay un montón. Hay un montón. Y de mujercitas que seducen. Y de mujeres que seducen a un hombre y luego se matan también hay. Me besó y se fue es un título que sirve para ambos casos. Aunque en este sea un hombre el que fue seducido, lo que vale es el título. Me besó y se fue es una frase que bien pudieron haber dicho las damiselas que Ibsen examinaba entre beso y beso para escribir sus obras. Así que escucharemos este bello vals de José Canet que se llama
me besó y se fue, en la versión de Hugo del Carril. Adelante. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.